Ice Black Sea se estrenó anoche y causó sensación como la primera temporada. Claqueta protagonizada por Khalid Asghar Sari y Özge Yağız, la serie alcanzó altos índices de audiencia y se convirtió en tendencia en redes sociales desde su primer episodio. Índice hacia derecha en cuanto a la audiencia. Rombo Azul Pequeño ocupó el segundo lugar en All People con una calificación de 3,35, Rombo Azul Pequeño ocupó el quinto lugar en AB con una calificación de 1,67, Rombo Azul Pequeño ocupó el tercer lugar en ABC1 con una calificación de 2,78. En otras palabras, la serie tuvo un debut contundente. Manos aplaudiendo. Pero el verdadero drama se produjo en redes sociales. Fuego la escena del barco, que generó controversia desde el primer episodio, dividió a los espectadores. Comentarios como, ¿cómo puede alguien encariñarse tan rápido con alguien a quien no conoce?, dominaron la conversación. Aunque algunos encontraron la escena romántica, otros la criticaron diciendo, una historia de amor tan simple no es creíble. Por otro lado, la química entre Azil y Güneş recibió excelentes críticas. Corazón Rojo comentarios como, se ven geniales juntos, su química es increíble, destacaron la serie, mientras que la simplicidad del diálogo del guión no pasó desapercibida para los espectadores. Algunos incluso dijeron, admiro al guionista que llevo dentro. Máscaras. Algunos espectadores no pudieron evitar compararla con Sen Anlat Karadeniz, esa serie tenía un acento, un espíritu del Mar Negro. Aquí no hay acento, no hay credibilidad. Pero también hay un lado positivo. Chispas. Comentarios como, últimamente nos hemos cansado de las historias de padre e hija. Extrañamos la energía juvenil, demuestran que la energía de los protagonistas le da un toque único a la serie. Por supuesto, hay otro punto que genera críticas. Si bien el feminicidio es un tema recurrente últimamente, la historia de una mujer que subió a un bote y abrazó a un completo desconocido ha recibido duras críticas de algunos espectadores. Quienes afirman, el amor no es así. Argumentan que la serie debería ser consciente de las sensibilidades sociales. Altavoz de mano. ¿Qué opinas? Gözleri Karadeniz, Mar Negro con sus ojos negros cuenta una poderosa historia de amor o estamos ante un escenario plagado de clichés. ¿Continuará este aumento de audiencia o estarán justificadas las críticas en redes sociales y la serie terminará prematuramente? En este vídeo, analizamos todos los detalles, los comentarios de los espectadores y los momentos destacados del primer episodio. Gözleri Karadeniz, ojos negros con sus ojos negros. Un buen comienzo en los índices de audiencia, reacciones contradictorias de los espectadores sin duda. Gözleri Karadeniz, emitida por ATV, fue una de las series más comentadas de la nueva temporada. La serie, protagonizada por Khalid Asghar Sari y Özge Yağız, generó gran expectación por sus cautivadores paisajes del Mar Negro y la energía de su joven elenco. El primer episodio, emitido anoche, debutó con fuerza en los índices de audiencia. Ocupó el segundo puesto en All People con una calificación de 3,35, el quinto en AB con 1,67 y el tercero en ABC1 con 2,78. Estos resultados indican un buen comienzo de temporada. Sin embargo, también hay un lado positivo para los espectadores. Escena del barco causa impacto en las redes sociales. La escena más comentada del primer episodio fue, sin duda, la escena del barco. Güneş, el personaje que sube a un barco con un hombre que acaba de conocer y rápidamente se vuelve íntimo, confundió a los espectadores. Los comentarios en redes sociales fueron abundantes, preguntando, ¿puede alguien ser tan cercano a alguien que acaba de conocer? Algunos espectadores incluso criticaron la escena, diciendo, todo lo que Murat Soner dice sobre esta serie es cierto. Buena química, diálogos flojos. Por otro lado, la química entre los protagonistas recibió excelentes críticas de los espectadores. Comentarios como, Azil y Güneş tienen una química estupenda, me encantó, destacaron los puntos fuertes de la serie. Sin embargo, los mismos espectadores también señalaron que los diálogos eran simples e insuficientes. Un usuario comentó, me sorprende la guionista inexperta que llevo dentro, destacando los aspectos débiles pero prometedores del guión. Los espectadores del Mar Negro están pendientes de los detalles. El rodaje, que comenzó en Rize y se trasladó a Estambul, también generó críticas. Los espectadores del Mar Negro expresaron su descontento, diciendo, la serie se llama Eyes, Karadeniz, pero la historia transcurre en Estambul.
Otro comentario fue aún más duro. Ninguna serie del Mar Negro puede reemplazar a Esenan Lat Karadenith. Al menos los actores hablaban como la gente del Mar Negro en esa serie. Aquí ni siquiera hay un dialecto. Que la gente hable así en un pueblo de Rize es completamente poco convincente. Junto con las críticas, también hubo comentarios positivos. Últimamente ha habido tantas historias de padre e hija. Hemos echado de menos la energía juvenil, dijeron algunos, mientras que otros elogiaron la química entre los protagonistas. Mensajes de apoyo como, ¡ay! Se ven tan bien juntos, y, espero que no termine antes de tiempo, fueron frecuentes en redes sociales. Algunos dicen, esto no es amor. Sin embargo, la narrativa romántica de la serie generó críticas por parte de algunos espectadores. Especialmente en un momento en que el feminicidio es un tema candente, subirse a un barco con un completo desconocido a solas y cantar las alabanzas del amor, resultó perturbador para muchos espectadores. Un usuario lo criticó duramente, diciendo, esto no es amor. Mientras decenas de mujeres son asesinadas hoy en día, estas escenas transmiten un mensaje equivocado. Conclusión. Un buen comienzo, pero queda mucho camino por recorrer. Gozleri Karadenith, Mar Negro con sus ojos se hizo un nombre tanto en audiencia como en redes sociales con su primer episodio. Por un lado, los espectadores dijeron, me encantó, es tan hermoso, mientras que por otro, dijeron, necesita ser más realista. Los críticos instaron a los espectadores a contar historias. En resumen, la serie tuvo un comienzo sólido, pero para mantener una audiencia a largo plazo, necesita fortalecer su guión y hacer que sus personajes sean más creíbles. De lo contrario, como hemos visto muchos ejemplos en ATV, podrían surgir rápidamente rumores de un final prematuro. Pero una cosa es segura. La química en pantalla entre Özge Yağız y Halit Özgür Sari será uno de los protagonistas más comentados de esta temporada. Ice and Black sí, un buen comienzo en audiencia, reacciones contradictorias del público. Ice and Black sí, una de las producciones más esperadas de la nueva temporada, se estrenó en ATV. Protagonizada por Halit Özgür Sari y Özge Yağız, la serie logró un notable resultado de audiencia en su primer episodio. Ocupó el segundo lugar en All People con una calificación de 3,35, el quinto en la UE con 1,67 y el tercero en ABC1 con 2,78. Esta cifra indica que la serie ha recibido comentarios positivos de los espectadores, pero también indica su potencial de crecimiento. El primer episodio desde la perspectiva de las redes sociales. Tras el primer episodio, las redes sociales se mostraron divididas. Un grupo de espectadores adoró la serie, mientras que otro criticó duramente los diálogos, el guión y la credibilidad. La escena más comentada fue la del barco. Gunes, el personaje que zarpa con un completo desconocido, se convirtió rápidamente en blanco de críticas por su cercanía con Azil. Una espectadora expresó su indignación preguntando, ¿cómo puede alguien tener tanta intimidad con alguien que acaba de conocer? ¿Es el mundo tan fácil? La química está bien. El diálogo es deficiente. La química entre los protagonistas, por otro lado, recibió la mayor cantidad de elogios. Azil y Gunes tienen una química maravillosa. Son la pareja perfecta, comentó el público, argumentando que esta energía le dio vida a la serie. Sin embargo, este mismo público no pudo evitar quejarse de la superficialidad del guión. Un comentario de un espectador fue bastante impactante. El diálogo es tan simplista y absurdo que me asombra el guionista, que aún no ha alcanzado su plenitud. Este comentario es tanto una crítica irónica al guión como una expectativa de una escritura más profunda en futuros episodios. ¿Dónde está el espíritu del Mar Negro? Incluso el título, Gozleri Karadenith, Ojos del Mar Negro, es una promesa para el público. La naturaleza agreste del Mar Negro, su oleaje embravecido, el acento y la cultura locales. Sin embargo, los residentes del Mar Negro que ven la serie sienten que estas promesas no se cumplen. Las comparaciones con Esenan Lat Karadenith eran inevitables. Allí los actores hablaban como gente del Mar Negro, pero aquí ni siquiera tienen acento. Nadie en un pueblo de Rize habla así, comentó un espectador, destacando la falta de credibilidad de la serie. Algunos incluso afirmaron que el personaje de Gunes, con sus pendientes al estilo de Estambul, era una imitación de Alia de Kiss Usak Seir, el atractivo de la energía juvenil. Por otro lado, una parte significativa del público se mostró satisfecha con la energía juvenil de la serie.
El público, acostumbrado a ver dramas familiares, historias de padre e hija e intriga en pantalla, sintió el alivio de ver la historia de amor de estos dos jóvenes actores. Echamos de menos su energía juvenil, se complementan tan bien, es un comentario frecuente. Otra espectador expresó sus sentimientos de la siguiente manera: la serie es muy buena, me encantó. Pero por favor, no la interrumpan. Estamos hartos de que terminen 10 episodios. El amor no es así. La parte más impactante de las críticas se centró en la narrativa amorosa. En un país donde el feminicidio y la violencia son tema de debate constante, la historia de una joven que subió al barco de un desconocido y se abrazó a él, fue considerada por algunos espectadores como un mensaje equivocado. Las palabras de un espectador lo resumen a la perfección. Amigo, no te subas al barco de un desconocido y cantes alabanzas al amor cuando puedes grabar una serie sobre la vida real, mientras decenas de mujeres son asesinadas hoy. Así no se ve el amor. Este comentario revela claramente la preocupación de que la serie ignore las sensibilidades sociales. El miedo de ATV a un final prematuro. Algunos comentarios de los espectadores también se centraron en la productora y el canal. Quienes dijeron: esta serie no debería desperdiciarse. Tengan la seguridad de que ATV la finalizará después de solo 10 episodios como máximo. Nos recordaron la costumbre crónica de los finales prematuros en la industria televisiva turca. La serie tuvo un buen comienzo, pero su sostenibilidad dependerá directamente del rumbo de la historia y del fortalecimiento del guión. Sí, amigos, Gökçe Karadeniz generó mucha expectación con su primer episodio, tanto en audiencia como en redes sociales. Algunos espectadores comentaron: me encantó, es un comienzo fantástico, mientras que otros expresaron sus críticas: no es convincente, los diálogos son muy flojos. Por un lado, estaba la química en pantalla entre Acil y Güneş, y por otro, el debate sobre la escena del barco. Algunos la calificaron de demasiado romántica, mientras que otros objetaron: una historia de amor tan simple es irreal. El espíritu del Mar Negro, la falta de acento y la ubicación de la historia en Estambul captaron la atención del público con cada detalle. Pero una cosa es segura: Halit Özgür Sari y Özge Yahiz hacen una pareja perfecta en pantalla, y esta serie dará que hablar durante mucho tiempo. ¿Qué opinan? ¿Vieron el primer episodio? ¿Creen que esta serie seguirá subiendo de audiencia o sufrirá el típico final anticipado de ATV? Compartan sus comentarios con nosotros. Pulgar hacia arriba, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo. Campana, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna novedad, y activen las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.